Buenas noches, esta es una nueva emisión de No es lo mismo, un programa donde tratamos de entrevistar a las personalidades y personajes más interesantes de Miami y que pasan por Miami. Estoy muy contento porque hemos estado teniendo una muy buena recepción y espero que nos sigan sintonizando. Recuerden, a las 7 p.m. todas las noches. Esta noche tengo el gusto, el honor de tener a una persona que es muy importante, muy respetada, prestigiosa en Miami, pero también internacionalmente, en España, en Latinoamérica. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas, tanto sus ensayos como sus novelas. Y es repito, un gran placer para mí tener esta noche aquí al señor Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias, Erwin, por invitarme. Gracias a usted, Carlos. ¿Te puedo tutear? Por favor, es lo que espero. Es lo que espero. Muchas gracias. Has tenido una semana muy ocupada por tu trabajo de analista de CNN. Imagino una semana muy ocupada luego de las primarias que hubo en Venezuela, ¿no? El domingo pasado. Claro, eso ha sido un tema muy importante. Un tema, yo creo que importante no solo para Venezuela, sino para toda América Latina. Lo que ocurre en Venezuela va a tener una repercusión inmediata en toda América Latina, especialmente en el perímetro ese del socialismo del siglo XXI. O sea, si Chávez pierde el control de Venezuela, eso tiene unas consecuencias políticas muy notables. Hay muchos temas para hablar en esta media hora, entonces, como para terminar el tema de Chávez, porque tu vida es muy interesante y con muchos matices. Para terminar el tema de Chávez, quería preguntarte puntualmente, ¿crees que Chávez tiene cáncer y que tiene un cáncer terminal, digamos? Como que tiene cáncer es algo que más o menos se sabe, pero ¿es un cáncer terminal? Yo creo que sí. Yo creo que tiene cáncer, que como sí, dices, se sabe. Él mismo se ocupó de decirlo. Además dijo que el cáncer, que el tumor era el tamaño de una pelota de béisbol. O sea, lo que no dijo es dónde con precisión, ¿no? Claro, pero eso revela incluso la peligrosidad. Porque si hubiera sido algo controlado, pues hubiera dicho está en tal sitio, lo extirparon y se acabó. Pero precisamente el secreto lo que indica es que es muy grave. Y lo que parece ocurrir es que se está efectivamente muriendo. ¿Va a llegar a las elecciones de octubre? No lo sabemos. Pero mi impresión es que sí está muy grave. ¿Y tu impresión es que llegará a las elecciones de octubre? Si le voy a creer a Roger Noriega, que suele estar bien informado, probablemente no llegue a las elecciones de octubre. Eso es lo que supone Roger Noriega. Supone dos cosas tremendas. Una, que no llega a las elecciones de octubre. Eso yo no lo sé. El cáncer es impredecible. El cáncer es... Todos los pronósticos de cáncer son estadísticos. Hay un porcentaje de gente que sobrevive, hay un porcentaje de gente que yo tuve una amiga que le dieron 6 meses de vida y duró 6 años. O sea, no sabemos lo que... Ahora, dice él que no llega a octubre. Y dice una cosa más interesante, que esa vitalidad que nosotros le vemos es el consumo de cocaína. ¿Es cierto o no es cierto? Yo no puedo saberlo, pero lo cierto es que, pese a toda la enfermedad, muestra unos rasgos de vitalidad notables. Carlos Alberto, y hablando de vitalidad, ¿de dónde sale tu vitalidad? Casi este año estás cumpliendo 70 años dentro de... 69. 69 dentro del 3 de abril, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te vemos lozano, lúcido, opinando, escribiendo. Bueno, y no sé, pero eso es una cuestión, me imagino yo que será una cuestión genética o algo así. Siempre parecí mucho mayor de lo que era. Ajá. Si tú ves las fotos de mí, yo me casé a los 16 años, y si tú ves la foto, pues parecía un tipo de 25. Pero después, de alguna manera, como dicen los españoles, se ralentizó el proceso de envejecimiento y entonces pues, pero sigo siendo un ancianito venerable, como debe ser, ¿no? ¿Pero haces algo para cuidarte, como se dice ahora, algo de gimnasia, cuidado de las comidas? Camino 1 hora al día. Bueno, pero eso es importante, bastante, ¿no? No todo el mundo lo hace. Sí. Generalmente porque mi mujer, que es mucho más tenaz que yo, pues me acompaña y entonces pues camino a esa hora al día, pero no hago mucho más. Confío más en los genes que en otra cosa. ¿Te parece que cuando uno hace algo, tiene una ocupación que lo entretiene y que le apasiona, eso te mantiene joven? Eso es importantísimo. Yo he tenido la fortuna de hacer prácticamente siempre lo que yo he querido y trabajar en lo que yo he querido. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y eso es algo que quizás por la propia indisciplina me ha llevado a tener que ser siempre mi propio jefe y qué sé yo. Y eso ha sido muy bueno, muy útil. Por lo menos me he sentido muy bien en ese sentido. ¿Nos puedes contar sucintamente cómo es una semana laboral tuya? ¿Cómo empiezo el lunes? Me interesa mucho. Pues mira, ha cambiado. Y no sé por qué ha cambiado. Yo solía trabajar de madrugada. Yo solía llegar, por ejemplo, en España, en Madrid, llegaba de una cena a las
12 de la noche, y a esa hora me sentaba a trabajar hasta las 7, a las 8 de la mañana del día siguiente, y a esa hora me acostaba. Entonces, pero era un mundo un poco desordenado, pero que a mí me funcionaba porque no me sonaba el teléfono, no mortificaba a la gente, en fin, era grato. Ahora he invertido el horario y tengo un horario de una persona honorable, es decir, me levanto a las 7 de la mañana, trabajo por las mañanas, y me siento muy raro, porque además ese nunca ha sido, mi familia es una familia de noctámbulos, como los vampiros que salen de noche después de las 12 de la noche. Bueno, pues eso es lo que yo había hecho siempre y eso ha cambiado. Y trabajo por las mañanas en muchas cosas distintas. ¿No hay algo fijo que digas de 11 a 1 escribo? No soy metódico, desgraciadamente no soy metódico, debiera hacerlo. Yo creo que los escritores deberían, Graham Greene, por ejemplo, hacía una cosa muy buena. Graham Greene se había propuesto escribir por lo menos 200 palabras al día. Generalmente escribía 400. Y él sabía que una vez al año, si escribía 400 palabras al día, una vez al año tenía un libro terminado. Pero hay que tener la cosa metódica que tenía Graham Greene. Yo no la tengo, yo puedo pasarme horas y horas escribiendo, puedo pasarme días sin escribir, que es malísimo. Pero en fin, ese es el no método, es mi método de alguna manera. Se puede decir que tu trabajo es escribir, ¿no? Tanto libros como columnas para periódicos de todo el mundo. Ensayos, artículos, comentarios, escribir y decirlos por televisión, decirlos por radio. Ese es mi trabajo, es ese, comunicarme a través de... Mi trabajo es comunicar ideas, comunicar emociones, ese es mi trabajo. Tú y yo pertenecemos al mundo del entretenimiento. Hay unos que tiran unos bolos y otros que caminan por una cuerda floja, y tú y yo escribimos, analizamos las cosas, pero lo que hacemos es comunicarnos con los demás y comunicarles emociones, comunicarles informaciones e interpretaciones. Me da la sensación de que de las distintas actividades que has tenido los últimos años, ahora estás como más enamorado del tema de la literatura, con la salida de la novela, el lanzamiento de tu última novela. Yo siempre quise dedicarme a la ficción. Cuando yo llegué a España en el año 70, hace 40 años de eso, hace 42 años de eso, mi deseo era dedicarme a escribir cuentos y novelas. Había publicado un par de libros de cuentos, pero la vida te va conduciendo en otras direcciones y la vida es un proceso inagotable de tanteo y error. Tú vas metiendo la cabeza, te la rompen, qué sé yo, hasta que das con actividades que de alguna manera te satisfacen o que te generan ingresos. Yo tenía que mantener una familia. Pero ahora he vuelto a lo que fue mi primer amor, que es la literatura de ficción, que es lo que más, de alguna manera, más gratificación emocional me produce. Carlos Alberto, véndenos La mujer del coronel, porque yo la estoy leyendo y lo estoy disfrutando mucho, tu novela. Seguro Oscar, el director del programa, lo va a poner en pantalla, pero bueno, aquí está el libro, la última novela de Carlos Alberto, La mujer del coronel. Para quienes no hayan sabido nada sobre la novela y vayan a una tienda mañana o hoy, ¿por qué se las recomiendas? Porque yo creo que cuenta una historia muy importante y en varios planos distintos. La historia importante es que en Cuba, por ejemplo, es tremendo lo que ocurre con las mujeres que son de alguna manera sancionadas y excluidas cuando tienen una relación extramarital, cosa que no ocurre con los varones. Pero todo eso se hace dentro de una ceremonia siniestra, que es que la policía política investiga la conducta de las mujeres, de los oficiales o de los miembros importantes del Partido Comunista, y cuando encuentran un desliz, le comunican al marido en un sobre amarillo, le comunican que su mujer tiene una relación extramarital. Y le exigen que se divorcie, que se rompa con esa pecadora, para poder seguir en el partido, poder seguir en el ejército. Realmente es una cosa atroz que ha generado suicidios. Entonces esta es una de esas historias. Ese es uno de los planos. Digamos que ese es el plano anecdótico. Esto es lo que ocurre con la mujer del coronel. Y luego hay el otro tema que a mí me interesa mucho, que es la exploración de la sexualidad. Esta es una mujer de 40 años que ama a su marido y que de pronto está una semana sola en Roma y cree que no va a tener consecuencias lo que va a ocurrir, y se entrega a una relación extramarital que está descrita con mucho detalle en el libro, por eso es el componente erótico del libro. Y eso pues se convierte en una especie de detonación que destruye su vida y la vida de su familia y acaba con todo.
Entonces me parece que ese aspecto de la exploración de la sexualidad y del erotismo es muy interesante. A mí me interesaba porque no hay nada más difícil, Erwin, que la prosa erótica, porque te mueves en el filo de la navaja entre la vulgaridad y realmente la expresión de una cosa tan importante como es la intimidad de la pareja. Mario Vargas Llosa es amigo tuyo, ¿no? Es amigo mío, sí, cómo no. Mientras leía la novela pensé que había un par de coincidencias, que él después de los 60 años escribió Los cuadernos de Don Rigoberto, que es mucho más fuerte de lo erótico, ¿no es cierto? No, este es más fuerte. ¿Sí? Sí, bueno, yo voy casi por la mitad, pero... esto es más fuerte. Más fuerte. Pero de todas maneras... Pero, y vi otra coincidencia... Bueno, a mí me alentó la lectura de Mario. Fue lo que dije, bueno, si Mario, que es el primer escritor de la lengua y además una figura tan importante, se atreve a hacer una cosa como esta, pues yo voy a intentar explorar ese mundo también. Así que para mí eso fue un buen catch, como dicen los americanos, porque efectivamente esa lectura me influyó. También había una parte de la última novela de Vargas Llosa, está centrada en África, en parte en Europa, pero en África también, ¿no? Sí. Y hay pasajes de tu novela que también tienen que ver con África. Sí, bueno, eso tiene que ver porque Cuba estuvo casi 20 años en África, metidas hasta los hombros, ¿no? Y las guerras africanas duraron 16 años o 17 años, fue una cosa terrible. Y por eso una parte tiene que ver con eso. Pero realmente lo más importante no ocurre en África, sino ocurre en Roma, que son los encuentros íntimos de Nuria, el protagonista, que yo creo que es el más importante de la novela, la mujer, con ese amante accidental que tiene en Roma. Carlos Alberto, ¿se puede decir, como te voy a hacer esta última pregunta para ir despidiendo este primer bloque, ¿se puede decir que estás aburrido de la política? Yo creo que la política se aburrió de mí también, yo creo que hay edades para todo y momentos para todo. Yo pensé que podía ser muy útil en cierto momento en Cuba, pero pasa el tiempo, ¿no? Y la política es algo que requiere juventud y energía y yo el otro día releía unos artículos en donde yo decía cómo un hombre de 65 años puede querer manejar los ideas. Me refería a Fidel Castro, tiene 85 años hoy en día. O sea que todo es una cuestión relativa y yo creo que los 69 años que voy a cumplir ya son demasiados años para las actividades políticas. Lo que no quiere decir que no ayude de alguna manera en todo lo que sea. No, pero me encantaría seguir con este tema. ¿Cómo no? Como tú profundizando. Así que bueno, ¿perderemos la esperanza de ver a Carlos Alberto Montaner, presidente de Cuba? Seguiremos en No es lo mismo en el segundo bloque. Gracias.